que a través de la enseñanza la gente pueda reaccionar, pueda generar una inquietud en su vida, en su corazón, pueda sanar su alma, pero solamente a través de la palabra, no de ir y de ponerle las manos y de orar, que no está mal, pero bueno, el anhelo de mi corazón era poder a través de las escrituras que la gente pudiera reaccionar, tener un despertar. Eh, yo cuando comencé en el Señor venía de otro mover y vi gente que se sanó, vi muchas manifestaciones de Dios, otras que no eran de Dios, que están un poco ahí entremezcladas, pero bueno, en fin, mucha gente que ha recibido un milagro, que ha sido sanada y que tenían testimonios tremendos y han quedado al costado del camino simplemente por el hecho de no entender o no comprender la palabra, porque cuando uno no entiende o no comprende, está faltando el alimento. Y cuando falta el alimento, su fe no se acrecenta, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y se hace débil y es muy vulnerable a todos los dardos del enemigo. Y los dardos del enemigo los apagamos con el escudo de la fe. Entonces, siempre fue mi anhelo poder entender y comprender muchos misterios que tal vez están en las Escrituras y que alguna vez cuando preguntaba no sabían responderme. Era muy preguntón. Y la mágica pregunta o respuesta que me daban era: no sé, son misterios de Dios, son cosas que Dios no ha revelado. Y si están en la Escritura, por algo están. Y de esa forma, bueno, es como que me inquietó bastante y hasta que empecé a hallar respuestas. Me empecé a librar de lo que es el misticismo, de la religión, y uno empieza a tener un poco más de claridad en cuestiones de la palabra. Y algo que me ha ayudado muchísimo es saber o entender un poco o aprender en los idiomas que fueron escritas estas escrituras que comúnmente nosotros tenemos en el español. Sabemos que son hebreo, arameo y griego koiné. Y hoy, a través de estas ondas radiales, querer compartir con todos ustedes un poco de este conocimiento que uno va adquiriendo, va aprendiendo de otros maestros, de otras personas, como lo mencionaba también el martes pasado, siempre más que agradecido a quien fue mi maestro Israel Sergio Bouró, también ahora al maestro Félix Gutman, que tiene su canal de YouTube de Camino a Luz, y gente que no maneja ninguna pasión, simplemente escudriñan las escrituras desapasionadamente, sin lentes de religión o de un misticismo, y tratan de llevar luz y claridad y ponernos a pensar y a razonar. Una de los graves problemas que tenemos mayormente, no todos, digo, pero yo me voy a hacer hincapié más que nada a los hermanos en Cristo, a los creyentes, al pueblo evangélico, porque, bueno, mi programa de radio justamente es un programa de enseñanza al pueblo creyente. Es el tema de que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos den todo masticado, todo procesado, y si es posible en una licuadora, en un batido, para que podamos digerir una información. Porque es típico de que las lenguas romances, hay otras culturas que, por ejemplo, tal vez los hebreos o asimismo los alemanes o rusos en sus escrituras o en lo que fuese, entienden y son gente que piensa, que razona, que hace trabajar el cerebro, por así decirlo. Pero en los latinos es como que le cuesta un montón eso. Y es como que no se ponen a pensar. Capaz que le tirás una ventana y le abrís una pequeña ventana para que se pueda introducir, razonar, pensar y desarrollar un tema, y pasan 20 años y cuando por ahí encuentran la solución porque alguien se la dijo: hace 20 años tenía esa duda. O sea, durante 20 años no se ocupó ni se preocupó de tratar de resolver esa duda o inquietud con respecto a las cosas del Señor. Ni tampoco muchas veces le interesa. Por eso les digo que siempre es como que a uno le gusta que le entreguen
todo picadito, licuado, cosas que cuando lo traigan no me lastimen, no me hieran, no me corten, no me raspe, nada. Pero bueno, creo que estamos en tiempos de alimentos sólidos, más en el tiempo en el que estamos viviendo, que son parte de los últimos tiempos, donde muy pronto se va a desencadenar una serie de eventos que para unos va a ser una bendición y para otros un lloro y un crujir de dientes. Pero antes de ese arrebatamiento, que algunos se van a ir y que otros se van a quedar, va a haber un acontecimiento que va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Y después el arrebatamiento. Y seguido la transformación del cuerpo molecularmente. Y como veníamos hablando la vez pasada, todo a través de una rebelión de lo que sucedió. Y el martes pasado yo les decía y les comentaba que si todo salía bien, bueno, este martes iba a hablar de ese tema. Porque a veces como que nosotros no caemos o no nos damos cuenta y creemos que Jesús vino simplemente para dar bendiciones, gloria a Dios, aleluya, cantar, santar y nada más. Y ahí se termina la situación. Pero la verdad, Jesús lo que quiere es que te entrenes, que te capacites, que entiendas y sobre todo las cosas que hables con conocimiento y con convicción de lo que es el Evangelio y de lo que es el reino. Pero antes que nada quisiera pasarte la línea de teléfono para que te puedas estar comunicando y a lo largo de la enseñanza, si hay alguna inquietud, puedas mandar un mensaje, puedas llamar como quieras. Si querés te puedo, y si te puedo dar una mano. A lo sumo, si no sé algo de lo que preguntaste, te voy a decir no sé, no te voy a decir misterios de Dios, porque uno no es que nace sabiendo o aprende todo, continuamente uno está aprendiendo. Pero bueno, esa es la idea, poder llevar luz a aquel que esté falto de ella también. Bien lo dice la Biblia, nosotros somos la luz del mundo. El fijo, 02225, siempre sin el 0 si estás acá en San Vicente, 2225 48 16 80. 2225 48 16 80. Si no, por el WhatsApp 11 6402 69 19. Te lo repito, 11 6402 69 19. O si no, www.radionuevoamanecer.com.ar. Te comunicas, te conectás. También estamos ahí en directo en el Facebook para que puedas escuchar. Alguna vez alguien me dijo, ¿por qué muchas veces en tu programa no hay mucha cantidad de mensajes? Y ciertamente yo tengo algo muy claro, muy claro. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo y que mucha gente escucha Despertando Conciencia y aprende en silencio, por vergüenza, por miedo, porque mucha gente me lo ha dicho y demás. Y alguna vez yo fui uno de esos que escuchaba por radio a un maestro y por ahí le tiraba un mensaje para hacerle una pregunta y demás, pero es como que siempre hay un limitante o alguien que limita al pueblo evangélico, y muchas veces son los líderes. No escuches esto, no escuches eso otro, porque hay peligro, porque esto, y usan tal vez hasta palabras como que ni siquiera quien las pronuncia las entiende. Por ejemplo, es un hereje, sin saber y desconocer. No, ese es un pagano, sin entender la etimología y el origen de esas palabras. Pero bueno, si estás escuchando, espero que este programa también te sea de bendición y puedas hoy abrir tu mente y tu corazón. Jesús, en el libro de Mateo capítulo 13. En el capítulo 13 vamos a encontrar muchas parábolas sobre el reino. Y Jesús, cuando nosotros nos enteramos de muchas cosas que sucedieron, fue porque Jesús vino a decirlas y a contarlas. Porque la humanidad estaba en vilo, al menos los que estaban bajo el poder de las tinieblas, no conocían, ni sabían, ni entendían que había un Padre Celestial. Aún el pueblo de Israel no sabía que había un Padre Celestial, porque ellos servían a Jehová y a Elohim,
dos deidades que siempre se movieron. Trabajaban a favor del reino, pero en el Antiguo Testamento, si usted puede ver y leer y comprender, se va a dar cuenta que todos los que servían a Elohim y a Jehová iban a la guerra, mataban, asesinaban. Aún hubo guerras dentro de los mismos hermanos de Israel, de distintas tribus, se mataban. Pero nosotros, los que conformamos parte del cuerpo de Cristo, en el tiempo de la gracia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es física. Eso le corresponde a Jehová, para eso están los ejércitos de Jehová. Es más, Jehová y sus ejércitos, cuando no había todavía rebelión, ni siquiera estaba formado Jehová de los ejércitos. Eso vino por causa de la rebelión, para contrarrestar los ataques de la rebelión. Si usted también presta atención, que un profeta como Samuel, que era tremendo Samuel, un hombre de Dios, agarró una espada y cortó en pedazos a un rey, al rey de Amalek. Elías, a cuántos profetas de Baal desgolló, y sin embargo los llevaron al cielo. Y así vamos a encontrar muchísimas historias, pero hoy, si usted agarra una espada, aunque a veces te dan ganas de agarrar y cortar un par de evangélicos, pero bueno, no lo debemos hacer. No lo debemos hacer, porque justamente tenemos que aprender de lo que se trata del perdón también, ya que Jesús no solamente tiene la potestad de perdonar pecados, sino que esa potestad nos comunicó también a nosotros. Podemos perdonar pecados y las ofensas de los demás, perdonados los unos a los otros. Entonces tenemos la capacidad también de perdonar. Así que bueno, sin más vueltas, vamos directamente a esta cortita pero muy reveladora parábola del reino de los cielos. Mateo 13, verso 23. Jesús lo decía esto. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, si nosotros prestamos atención a esto, Jesús cuando dice esto, siempre la levadura está ligado a lo malo. Por eso había que guardarse de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Es más, en el Pesaj, cuando se festejaba la Pascua, no tiene que haber levadura, están los panes sin levadura, porque siempre habla de que es algo que fermenta y que contamina la masa. Y en este caso, Jesús está contando que el reino de los cielos lo compara con una mujer que puso levadura en la harina y lo dejó hasta que todo fermentó, hasta que todo se leudó y contaminó. Y siempre usted va a ver, muchas veces, acá me está hablando del trigo, porque el trigo Jesús también lo define como una buena semilla y habla que son los hijos del reino. Y la levadura es lo que contamina y lo que afecta a esa semilla o a esa semilla que es el trigo, en este caso los hijos del reino. Todo tranquilo y todo en orden. Pusieron levadura y se fermentó. De ahí también que a Hillel ben Yaher, al cual nosotros conocemos como Satanás, como Lucifer, como Luzbel, como Baal Buf, el amo de las moscas, como diablo y con muchos otros títulos, como el dragón antiguo, la serpiente antigua y todos esos nombres o títulos que tiene quien generó la rebelión. El más conocido se lo conoce como serpiente. ¿Pero por qué? ¿Porque él era una serpiente? No, se lo denominó así por su forma de actuar. Como él, muy astuto, muy sigiloso, destiló su veneno
en un reino que no tenía contaminación, así como la levadura, hizo una propuesta en ese reino y se fue. Y dejó que esa propuesta fermentara. Y esa fermentación o ese veneno afectó en parte de ese reino de los cielos y que determinó que se desatara y se desencadenara una rebelión. Rebelión que generó primero el distanciamiento de parte del reino de Dios de un sector de ese reino, en el cual también estamos nosotros, por causa de en ese sector. Y por tanto la separación, la muerte, la separación de ese reino es muerte, porque muerte significa separación, y por ende después la muerte física. Que también esto tiene el tema de la muerte física. Podemos un día hablar en un programa también de lo grave que es, porque también nosotros, a causa de esa rebelión, nuestro ADN ha sido modificado, nuestro ADN genéticamente fue alterado. De ahí que el ser humano envejece, de ahí que hay enfermedades, de ahí que uno termina muriendo por diferentes causas. Y de ahí que la maldad que hay, que nos matamos los unos a los otros. Vivimos en un mundo sin amor, sin compasión, donde reina y prima el desamor, la violencia. Y todo esto lo gestó esta rebelión. Por eso Jesús hace esta comparación. Esa levadura o eso que generó Satanás generó justamente una contaminación. Y por causa de esa contaminación, este reino tuvo que tomar ciertas medidas y establecer lo que se llamaba, como yo ya les dije, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Hasta donde afectó la rebelión el segundo cielo. Y de ahí para el otro lado, que se le denomina tercer cielo, no llegó la rebelión. No es que no intenten llegar, sino que Jehová con sus ejércitos se lo impide. Todo esto fue por causa de la rebelión. Como les decía, no había, ni siquiera Jehová ni siquiera necesitaba ejércitos, porque no existía, no estaba ese ejército de Jehová. Pero por causa de la rebelión se tuvo que formar un nombre que justamente, como dice Jehová, cuando se presenta como, preste atención, varón de guerra. Como varón se presenta, como varón de guerra, porque su función, la de Jehová, es totalmente bélica. Usted puede encontrar en el Antiguo Testamento cómo también Jehová mató a muchos primogénitos de Egipto. A todos los primogénitos de Egipto. Pasó la muerte y a ver quién le permitió. Jehová. A ver, porque en la Biblia las escrituras no intentan ocultar todas las muertes que se acreditan a Jehová, de él directamente o que haya mandado a matar. Entonces, no seamos místicos, porque hay una realidad que la Biblia cuenta. Y aún así, en el mismo pueblo de Israel, el ángel venía y mataba y David lo veía. Porque vemos violaciones. Pero también vemos como de parte del imperio, cuando Faraón cambió, tuvo miedo del pueblo de los israelitas, el pueblo hebreo, y mandó a ahogar a todos los niños, a que los tiraran al río. Pero nosotros a veces con un corte místico, delirante y súper espirituales, decimos la santa palabra.
Yo, y santo es Kadosh, apartado, sano. Yo no veo nada de sano que alguien agarre y mande a tirar a un río a una criatura. Pero nosotros no tenemos que perder el contexto de la escritura y entender por qué suceden estas cosas. ¿Por qué el mismo que decía no matarás mandaba a matar? Eso fue una determinación para el pueblo de Israel. Pero Jehová era varón de guerra y los que le servían, como el rey David, eran hombres de guerra. Y estaban destinados a matar, a asesinar y demás. Los jueces, Jim Jom o Sansón, las muertes que causaba y todo lo que ya sabemos que las escrituras dicen. Y ese pueblo de Israel fue creciendo y fue conociendo y adquiriendo y manejándose con esa deidad. Y de repente lo vemos cuando llega Jesús, lo vemos a los discípulos que le dicen, Señor, ¿quieres que descienda, que oremos para que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Porque Elías dijo, si yo soy siervo tuyo, descienda fuego del cielo y consuma a los 50. Y consumió a un general con 50. Después vinieron a otro y los consumió y venía y los consumía. Y los apóstoles cuando estaban con Jesús querían hacer lo mismo. ¿Quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Muchachos, ¿todavía no se dan cuenta de qué espíritus son? Yo no vine a perder las almas. Yo las vine a salvar. Y eso como que los descolocaba a los discípulos, porque ellos eran israelitas. Si bien la deidad Jehová hacía años que no, casi 400 años que no aparecía, ellos se criaron con todas esas enseñanzas. De lo que las proezas que había hecho Jehová de los ejércitos. Y cuando Jesús les decía esto, es como que los descolocó. Y Jesús les decía, ¿oíste que fue dicho? Esto, pero yo te digo, y empezó a cambiarle algunas de los estatutos y ordenanzas a sus discípulos. Y medio que se descolocaban. Y después no les quedó otra, señora. ¿Por qué mejor no nos enseñas a orar? Bueno, y Jesús le empezó a hablar del Padre de amor, que ningún hombre vio ni ha visto jamás. Eso, la clase que viene, lo vamos a tocar. ¿Quién es el Padre? Que el Padre no es Jehová, ni tampoco Elohim. Y podemos ver cómo se fue desarrollando todo por el tema de la rebelión. Y Jesús cuando vino empezó a cambiar las situaciones. A tus enemigos aborrecelos. ¿Oíste eso? Bueno, yo ahora te digo que oréis por los que te persiguen, que ames a tu enemigo. Y empezó a cambiar todo. Porque para los que creen en Jesús, ya la lucha no es contra carne y sangre, sino es de otra parte, de otra área. Es contra principados. Usted debe saber también quiénes son esos principados, quiénes son esas potestades, quiénes son esos huestes espirituales de maldad para poder combatir. Porque si usted no identifica ese flanco, no está combatiendo contra nada. Bien. Quiero que usted entienda y comprenda. Si no fuese por la rebelión, nuevamente se lo repito, usted no estaría escuchándome y yo no estaría aquí hablando o enseñando esto. La Biblia y todos los rollos que se escribieron y todo lo que hay en la historia fue escrito simplemente por causa de la rebelión. Se tuvo que introducir un mensaje de salvación para los que vivimos y quedamos bajo la rebelión. Otra cosa que quiero aclarar es que jamás la Biblia, ni en Génesis o Bereshit, como es su nombre original, a ver, usted con semejante problema en el que vivimos, en que la gente se mata, se muere de enfermedad y toda la violencia que hay en este mundo contaminado, a Dios le va a importar, le iba a interesar contarle a usted o a mí, con un corazón lleno de maldad, cómo Él creó todas las cosas.
La información habla de otra cosa. Lógico, hay que desenmarañarla y entender y comprender. Si usted se empieza a investigar, se va a dar cuenta que la lumbrera mayor no es el sol, que la lumbrera menor no es la luna. Simplemente eso se lo puedo decir así. Cuando Josué oró y le dijo al sol detente y tú luna en el valle de acá, ¿cómo el sol y la luna se van a detener? ¿O acaso no es la Tierra que orbita y gira alrededor del sol? Entonces, ¿me está hablando verdaderamente del sol, de la estrella más cercana que tenemos nosotros aquí? Al astro que nosotros conocemos como sol. ¿Josué le va a dar una orden al sol para que se detenga? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Y en un valle? ¿O a la luna acá hasta que acabemos a nuestros enemigos? Y me parece que está hablando de otra cosa. Es más, habla de otra cosa. Pero que nosotros traguemos entero, o nos creamos todos los cuentos, o que es una fábula, es otra cosa. Pero la Biblia dice otra cosa y informa otra cosa. El tema es saber quién es ese sol y quién es esa luna. ¿Y quiénes son esas estrellas? Rebelión. Si nosotros no comprendemos rebelión, lo que fue antes y lo que somos hoy por causa de la rebelión y la agonía en que vive la humanidad, nunca vamos a entender el Evangelio y por qué de la buena noticia. ¿Sabe que la Biblia hay un pasaje que dice que hay una creación que gime, que está gimiendo y que está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios? Y aclara la Escritura y dice, y no solo ellos, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu de Dios, gemimos y clamamos a Abba, Padre. Escuché muchas veces decir que esta creación que geme son los animales, porque los perros, porque los gatos, porque las cervas, porque acá, que allá, que esto y que lo otro. No. Me habla de la creación, de todo lo que se encuentra no solo en este primer, sino todo en ese segundo cielo. Están gimiendo con dolores de parto, esperando que suceda algo. Justamente ese algo es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder esa manifestación de los hijos de Dios? Lógico, si usted tiene ese corte de pensamiento evangélico, así, cuando nos juntemos todos y salgamos a las calles y empieza a surgir. No está hablando de eso la Escritura. Hay una manifestación de los hijos de Dios que tiene que suceder. Y esa creación que está con dolor está esperando ese día. Pero no solo ellos, sino también nosotros, dice, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. O sea que esa creación que está gimiendo ahí no tiene una primicia del Espíritu Santo. Nosotros que tenemos, si a nosotros que tenemos las primicias nos cuesta, imagínense a ellos que no tienen el Espíritu Santo. Eso va a suceder en el milenio. Pero como siempre decimos, lo vamos a dejar para otro tema. Pero si nosotros no entendemos o no comprendemos, tenemos que preguntar, tenemos que indagar, sacarnos de la mente el pensamiento, como alguna vez, un día los voy a invitar para que vengan a un matrimonio y como una hermana dijo, pensar más allá es pecado. Imagínense qué es lo que hace el imperio, aún dentro de las congregaciones, limitando el pensamiento de las personas. Y lo toman automáticamente como un cuestionamiento, o como que te levantás contra la autoridad. En una iglesia donde debería haber libertad, para que todos seamos llenos del conocimiento de la plenitud de Cristo, te ponen límites y te liman el cerebro. ¿Desde cuándo a ver, si tu mente no es limitada, ahora que vos la limites o te la limiten, es otra cosa. Pero tenemos que cuestionar.
No es nada malo de cuestionar. No hablamos de cuestionamiento de sacar el cuero. Hablamos de cuestionar ciertas escrituras y preguntarnos, como yo decía, a ver, ¿y por qué? Si la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cómo puede estar desordenada y vacía a la vez? ¿O está vacía o está desordenada? ¿Por qué Dios cuando creó tuvo que ver que la luz era buena y dijo, es buena? ¿Desde cuándo Dios? ¿A quién le pregunta cómo se cuestiona él mismo, es bueno lo que cree? Si todo lo que sale de él es bueno. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que cuestionar y preguntarnos. ¿Por qué Jehová mató a los nenes de Egipto, a los primogénitos? Todo tiene una respuesta. Pero tenemos que aprender a cuestionar, a interrogar, a pensar, a razonar. Porque nuestra fe se razona. Hay muchas informaciones para escudriñar. Mucha información para escudriñar. Y depende pura y exclusivamente de nosotros. Porque la salvación es personal. Y no tiene nada de malo el cuestionar. Yo no tengo que sujetarme, someterme obligatoriamente a quien me está presidiendo. La Biblia bien claro me lo dice, que yo primeramente tengo que ver y observar la fe del que me está ministrando. Y si vive conforme a lo que dice. Y si no, no tengo ni por qué sujetarme. Yo cuando me sujeté a mi maestro, primeramente fue porque lo hice voluntariamente, porque él en ningún momento me manipuló. Segundo, porque veía un respaldo de Dios en él, porque veía un testimonio de cómo Dios estaba con él. Entonces yo quiero entender y comprender. Así funciona la cosa. Así funciona la cosa. Porque acuérdense que si un ciego sigue a otro ciego, tanto el ciego líder como el ciego que lo sigue, discípulo, juntos van a caer al hoyo. Desde entonces podemos ver el tema de las parábolas. Ahí en Mateo 44, 13:44, si nosotros vemos claramente lo que dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Presta atención, porque esto es un poco de lo que Jesús decía y enseñaba. Buscad primeramente el reino de los cielos. Y si hay que buscarlo es porque muchas veces está escondido a nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? Que una vez que encontrás ese tesoro en ese campo, haces lo que hace este hombre. Primero lo compara con un campo, lo busca y lo vende todo. O sea, renuncia a todo lo que posee para obtener ese tesoro. Ese tesoro es maravilloso, pero siempre hablando con respecto al reino, a lo que sucedió. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo, amados. Nosotros tenemos que entender y comprender. Después el 45, otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora el reino de los cielos se compara como un mercader que busca perlas. Y lógico, ¿sabe usted cómo se forman las perlas? ¿Sabe cómo? En la ostra, ¿sabe cómo se forma la perla? Una vez que entra una arenita en la perla, un grano de arena o un insecto,
eso le causa mucho dolor a la ostra. ¿Y qué pasa? Su sistema de defensa es envolverlo con baba. Lo envuelve con baba y se va solidificando, con baba y se va solidificando, y hasta que ese dolor lo transforma en algo valioso, en algo de mucho valor. Entonces el reino de los cielos está buscando, es un mercader que busca buenas perlas, aquellas personas que a pesar del dolor y del sufrimiento puedan generar buenas cosas a través del perdón, a través de la sanidad, que estén dispuestos también, porque el reino de los cielos como mercader está buscando esas perlas. A esas perlas, ¿sabe cómo le podemos decir? Lo que Jesús dijo: rueguen al Padre la mies que envíe obreros. Esas perlas son los obreros. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son perlas preciosas que el reino de los cielos está buscando. El reino de los cielos está buscando gente que trabaje desde aquí para afuera. Y cuando una persona está dispuesta a hacerlo, es muy valiosa para el reino de los cielos. No solo que es muy valiosa, sino que también tiene todo el respaldo de ese reino de los cielos para avanzar, para combatir el poder de las tinieblas. Un obrero cuenta con las armaduras de Efesios capítulo 6, porque se las da el reino de Dios a esas armaduras, para que puedan utilizarla contra el imperio. Es precioso, pero si usted analiza el tema de las parábolas, lo va a poder ver. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Y Jesús cuenta lo que el reino de los cielos está haciendo, buscando gente que esté dispuesta, gente que esté dispuesta a negarse, a servirle. Son muy valiosos para ellos, pero también el reino de los cielos es como un tesoro, que quien lo haya, tiene que vender todo, dejar su propia vida, renunciar a su yo, a su voluntad para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Quiero que me acompañe el libro de Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a ustedes yo les doy a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y por eso les sean perdonados sus pecados. O sea, si usted presta la debida atención a lo que acabamos de leer y aplica la comprensión de lectura, a los discípulos, a los que estaban interesados, Jesús les dice: yo a ustedes les doy a conocer el misterio de las cosas del reino. Pero Jesús menciona un grupo que los denomina los de afuera. A los de afuera, todo por parábolas. Para que preste atención, para que viendo, vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. ¿Y cuál es el propósito que Jesús a este grupo de los de afuera, por más que lo escucharan, Él no quería que vean, ni que entiendan, ni que comprendan? Por una razón: para que esa gente no se convierta y no les sean perdonados sus pecados. Hay un grupo a los que Jesús dice: yo esto no quiero que se convierta y mucho menos que sean perdonados sus pecados.
lo puede buscar, lo puede leer usted mismo. Marcos 4, 10 al 12. Hay un grupo. Si usted está interesado en entender y comprender las parábolas, acérquese a Jesús. Pida la guía del Espíritu Santo. Busque a alguien que le enseñe, pero que le hable de verdad, no mentira, y pueda entender y comprender sobre las parábolas. No se transforme en ese grupo de los de afuera. Pero hay un grupo que Jesús no quiere que se conviertan ni se salven, ni que sus pecados sean perdonados, y los denomina los de afuera. Quiero, entre todas las cosas que he traído para compartir, y la parábola esta que vamos a compartir ahora, antes de esto encontré una información. Yo me parezco a Minguito, yo tengo papelito, tengo cosas en mi oficina, tengo todo de distintas prédicas. A mí, yo no puedo estar con el celular, con la compu, no, a mí dame papel que sí, me es más fácil cuando lo escribo, cuando lo leo, y memorizo mucho, y a medida que lo voy enseñando más todavía. Pero quiero hablar de la tergiversación. 2 minutos nada más. Palabra que viene del latín, que es tergiversare, y que se divide en dos. Tergum, que significa espalda, y vertere, dar la vuelta. Es decir, dar vuelta la espalda o de espalda al sentido o dirección correcto. Eso es cuando alguien tergiversa también la información. Es trastornar, realizar una interpretación errada o falaz de manera intencional o no de determinados acontecimientos, dichos o palabras. Nosotros, los que incursionamos en el camino de Dios, tenemos que tener en claro algo, que hay mucha información dando vuelta. Y la información es información. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender a ejercer y a trabajar. Es el discernimiento. Eso es algo que se trabaja y se va acrecentando. Y saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero para saber tomar lo bueno y desechar lo malo, lo que debemos es primeramente saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero no conforme a mi visión, a lo que yo pienso o razono, sino conforme al plan de Dios. Porque quien determina qué es lo bueno para un hijo de Dios y qué es lo malo es el plan, porque hay un plan de salvación, el plan del Altísimo. Entonces yo me voy a mover y caminar conforme a ese plan, y si yo me ajusto a ese plan me va a saber, me va a hacer que yo me dé cuenta que sí esto es bueno y si no es bueno. Entonces, en las informaciones que andan dando vuelta, podemos discernir quién dice la verdad y quién miente conforme al con respecto al Evangelio. Si es así o si no es así. Si esa información es veraz o no es veraz. Lo que están compartiendo o no. Eso es cuando uno camina ajustado al plan de Dios. Para que tengamos en cuenta de qué se trata, de la guerra de informaciones que hay. Y que el imperio y el enemigo también han hecho su trabajo, y utilizando en este caso al Imperio Romano Católico, que en su momento agregó palabras y quitó de la Biblia, cambiando el sentido y el origen, e impuso una forma de ver el reino de los cielos como algo intangible, como algo que es impalpable, como le denominan la palabra espiritual sin saber lo que es espiritual.
no, el cielo es espiritual. Pero la Biblia dice que ustedes que son espirituales, restauren con espíritu. Cuando hablamos de personas espirituales, hablamos de personas que son de carne y hueso, pero son espirituales. Entonces, es como que introdujeron esa forma de decir que o de mistificar los ángeles que tienen alas, que tienen plumas, que son etéreos, que no se pueden tocar, que no se pueden, y elevándolo a una dimensión suprema, como si fuesen algo no físico o no material, y es un gran error. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque también mucha información fue tergiversada. Y hoy, aunque usted no quiera creer, después de... Acuérdense que hubo 1500 años, después que murieron los apóstoles y demás, que el Imperio Romano Católico no prohibió las Biblias, y nadie tenía acceso a las escrituras, solamente los católicos, los sacerdotes católicos, y el pueblo estaba obligado en cierta forma a escuchar y aceptar lo que ellos decían que era así, y se lo tenía que tomar como algo que era veraz. Cuando empezó a suceder esto, hubo un sector que tomaron la decisión de ser herejes. De ahí la etimología de la palabra hereje, que tienen un pensamiento diferente, pero no algo como que es un hereje, un mentiroso. No, un hereje es la persona que tiene la capacidad de discernir y de tomar su propia decisión sin seguir otra. Entonces, ¿quiénes fueron los herejes? Los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los campesinos, los que tomaron la decisión de seguir con las escrituras que eran originalmente y no con las que ellos imponían. Entonces, paganos o paganos me habla de campesino, y hereje de una persona que tiene la capacidad de discernir entre dos caminos y cuál le conviene mejor y es correcto para él. Entonces, estas dos palabras están tan quemadas como si fuese algo malo. ¡Sos un pagano! ¡Sos un hereje! Y quienes muchas veces la utilizan o la pronuncian no saben ni siquiera la razón de ser de estas dos palabras. Cuidado con esto, porque hay mucha gente que tergiversó y dicen que el cielo es algo espiritual, que es intangible. Y hay gente que todavía cree que Jesús ascendió al cielo en forma como si fuese un fantasma, un espíritu, cuando él mismo dijo que no era ni un fantasma, que no era ni un espíritu, porque tenía carne y hueso después de resucitado, y ascendió físicamente. Jesús tenía sus dos pies, su cabecita, sus brazos, todo enterito. Físicamente lo alzaron y lo llevaron al cielo, así como lo llevaron a Elías, como lo llevaron a Enoc, y como también los arrebatados van a ser arrebatados y lo van a hacer físicamente. Para eso va a haber una resurrección de muertos, volver a suscitar a la carne con un cuerpo incorruptible, y van a ser arrebatados físicamente. Entonces esto no tiene nada de etéreo ni de místico. Cuidado con estas cosas. Hasta hace un poco de tiempo, cuando hablé del tema de la muerte, de resucitar de los muertos, quedó impactadísimo, porque con ese pasaje cuando Jesús dijo yo tengo carne y hueso, no soy un fantasma, y comió y demás, quedó golpeadísimo, porque él durante todos sus años de pastorado nunca había visto esos pasajes y creyó que Jesús era un espíritu. Y quedó choqueado, lógico, y se puso a llorar y le fue fuerte, y entendió y comprendió, y bueno, fue una bendición para él, para su congregación y para todos, porque de ahí en más cambió su forma de ver y de pensar.
pastor, bendiciones, un lujo tenerlo de nuevo en el aire. Se lo extrañaba, Dios sigue usando su vida grandemente. Saludos a todos, evangelistas, hermano. Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias por cederme tu lugar, tu horario, porque venía yo preguntando y no, los horarios que había no me quedaban cómodos. Y un día se me ocurrió llamarlo, tenía la necesidad y las ganas de hacer radio y encontré este horario y era el que estabas vos, así que bueno, te mando un abrazo grande y muchas bendiciones, hermano. Gracias por estar atento al programa. Dios te bendiga muchísimo. Bien, parábola del trigo y la cizaña. Una parábola donde Jesús es muy claro, es enfático y sin vuelta le habla a sus discípulos y le explica. Pero vamos a leerla. Mateo 13, el capítulo de las parábolas, 24. Mateo 13, 24. Se refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, siempre hablando del reino de los cielos, ¿vieron? Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es una parábola agrícola. Jesús la menciona como si fuese un agricultor. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también en este caso la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Quiero aclarar algo, que cuando en el libro, en su idioma original, usted compra un interlineal griego koiné, va a encontrar la traducción como la dice, como corresponde, dice, un enemigo hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es claro y enfático Jesús. Mire, siempre la comparación es con el reino de los cielos. Jesús está contando en esta parábola qué era antes de la rebelión, cómo se vivía la gente antes de la rebelión y qué fue después de la rebelión. Así como nosotros vimos la parábola de la mujer que puso levadura en 3 medidas de harina y todo leudó, así también lo vemos acá. Que sembró buena semilla. Así como el otro día le hablaba y les comentaba, cuando hablamos de semilla, cada semilla tiene una información y una decodificación en su ADN, en su genética. Si agarra una semilla de pomelo, la plantamos, la germinamos, no va a dar otra cosa que no sea una planta de pomelo y un fruto que sea el pomelo. Así si planta una papa, así se plante lo que plante, cada cosa que el creador creó tiene una información genética. Y Jesús aclara y dice que este reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Primero tenemos que entender esto. Lo señala y lo compara con un hombre al reino de los cielos, que sembró buena semilla. Entonces lo que me está hablando acá, me habla del código genético humano, hombre. Que este hombre sembró su buena semilla en ese campo.
nosotros también somos el producto de la creación del Dios. Somos y tenemos una genética y tenemos un ADN que se siembra también. Es más, aún nosotros en nuestra condición de separados del reino de Dios, cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen una relación sexual y se junta el óvulo con el esperma, es evidentemente que no va a salir ni una mandarina ni un pomelo, va a salir un ser humano. Pero en esa creación, la semilla era buena. ¿Buena en qué sentido? Que no tenía maldad, que no había rebelión. Y estaba la creación, para que usted entienda y comprenda. Déjeme decirle que esto no nace con Adán y Eva. Lo de Adán y Eva fue un simple plan que fracasó. No fue un simple plan, fue un plan complejo, pero que el enemigo, bien astuto que es, logró hacer que esa mujer cayera y que el hombre cayera y desarticular ese plan. Y lógico que hay un propósito y un porqué, porque el enemigo conoce las leyes de ese reino y juega mucho la primogenitura en todas esas cosas. De ahí que Caín iba a ser el primogénito, pero después, otro día, otro tema es ese. Pero para que usted entienda y comprenda cómo el enemigo también sabe de esta. Y no se olvide que Caín es un hijo biológico de Satán. Porque Satán no es ningún angelito etéreo como usted se lo pintó en el catolicismo. La Biblia no menciona en ninguna parte, jamás en ninguna parte que sea un ángel y mucho menos que sea etéreo. Es más, quien lo denomina como hombre también, no solo es el profeta Ezequiel, sino también Jesús. Y ahora lo vamos a ver en esta misma parábola que estamos leyendo. Cuando comencé a leerla, un enemigo hombre ha hecho esto. Porque Jesús acá cuenta la parábola, pero los discípulos otra vez no entendían. No la comprendían a esta parábola. Y se acercan a preguntarle, pero ya vamos a llegar a esa parte. Y Jesús dice quién es este hombre que hizo esto. Cuando la Biblia se dice que los hombres, esa buena semilla estaba en todo este universo, no contaminada, sin maldad, sin nada. Pero de repente, mientras los hombres, fíjese lo que dice, mientras los hombres dormían, a ver, no es que están todos durmiendo, lo que está explicando en este caso, yo quiero creer que todavía hay, pero yo me acuerdo que cuando me sorprendía que cuando iba a una provincia, en este caso iba a Entre Ríos, tuve la fortuna de ir a algunas provincias a trabajar, y no podía creer que la gente dejara sus autos en la calle con la llave puesta, dormía con las ventanas abiertas, o estaban así en la noche sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a que alguien venga o algo malo, de que robaran, que esto y que el otro. A eso se les llama dormir, a que no tenían esa picardía o esa maldad. Y yo me acuerdo que iba a la casa de mi hermana, entraba y cerraba todo con llave. ¿Estás loco? Me decía, ¿qué hace? Porque uno se acostumbra acá. Pero ahí no. Entonces, usted imagínese que mientras todos tenían ese sentir sano, bueno, que jamás pensaron que alguien podía, de su corazón podía surgir a hacer daño, vino alguien y entre esa buena semilla, que era el código genético humano, sembró maldad, cizaña. Cuando la Biblia me habla del Hijo del Hombre, no solo la Biblia menciona a Hijo de Hombre como a Jesús. No, el Hijo del Hombre es Jesús. Gran error, porque en el Antiguo Testamento, levántate, tú, Hijo de Hombre, ve y profetiza a.
Entonces, ese título, si bien se le dice a Jesús, pero no solo Jesús es hijo de hombre. Yo soy un hijo de un hombre. Todos somos hijos de hombre. Porque es un código genético, una semilla. Entonces, no se le atribuye solamente a Jesús el título de hijo de hombre, sino a algunos profetas, a todos. A todos. A toda esa Adamaj, que significa humano, como Adán, no significa otra cosa que humano, que fue tomado de esa Adamá, de esa humanidad que existía desde tiempos inmemoriales. Y Jesús lo que está relatando en esta parábola es lo que realmente sucedió y nos cuenta cómo vivía esa gente tranquila, en paz, hasta que vino un enemigo hombre y sembró una cizaña. ¿Sabe que la cizaña, usted la ve, busque una imagen en YouTube o donde quiera, en internet, y es tan parecida al trigo, pero a su vez que cuando vos comes en cantidad puede ser venenosa y hasta mortal? Solamente la gente que está ducha en el tema de la agricultura se da cuenta cuando la cizaña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vinieron los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Vinieron a decirle: a ver, ¿qué pasó? Porque ¿de dónde salió todo esto que a nosotros nos es desconocido absolutamente? Y Jesús le dice: un hijo, y dijo, un enemigo hombre ha hecho esto. Y ahí es donde los siervos del Señor, que yo después de esto se lo voy a contar más adelante, cómo se genera el plan de salvación por causa de la rebelión. Ellos quisieron venir y erradicar todo el tema de la rebelión de una. ¿Y qué fue el advertido? No, porque entre esa cizaña está mezclado el trigo, está lo bueno y está lo malo. No sea qué cosa que queriendo sacar el trigo saques lo malo también, queriendo sacar lo malo erradiques el trigo. Y bueno, después dijo, después le dice que dejen que crezca juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, ahora vamos a ver cuándo va a ser ese tiempo de la siega. Cuando esté todo listo, va a mandar, dice, a los segadores. Esta es una organización a la que Jesús le denomina los segadores. Ahora la vamos a ver también. Va a mandar atar toda esa cizaña, que son la mala semilla, en manojos y quemarla en el fuego, o sea, condenación. Y al trigo, que es la buena semilla, los hijos del reino, al reino y a la eternidad. Llegó otro mensajito. Saludos y bendiciones desde Darregueira, ¿así es? Darregueira, provincia de Buenos Aires. Somos Miguel, Débora y Tice. Bendiciones, pastor. Dios los bendiga mucho a los tres. Gracias por estar escuchando y acompañar. ¿Qué pasa con todo este tema? ¿Qué pasa con todo este tema? Jesús explicándonos que hay gente del universo. Pastor, pero ¿dónde dice eso? La Biblia no dice que hay gente en el universo. Sería muy tonto o muy sonso de nuestra parte creer que en un vasto universo infinito donde no somos nada no haya otros habitantes. Es más, voy a citar el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito mucho antes que el Génesis. ¿Y saben quién es? ¿De quién es este libro? Es el libro de Job, mucho antes de Génesis, donde Jehová habla con Job y le dice: ¿acaso tú impedirás o tú vas a dirigir
a los hijos de la Osa Mayor cuando yo los saque? Y que le habla de las constelaciones y demás. ¿De cuál Osa Mayor? ¿Usted sabe cuál es la Osa Mayor? ¿Qué hijos de ahí van a venir? Cuando los guíe. Es más, este grupo de los segadores, esta entidad, los segadores, corresponde a los ejércitos de Jehová, que me habla de la gran batalla final para entrar al milenio. Y se lo voy a leer, está en Isaías 13. Isaías 13 dice lo siguiente, 4 en adelante. Esto lo dice Isaías, o Ishaya, como le dicen en su nombre hebreo. Estruendo de multitudes en los montes. Sepa que montes es gobierno. En los gobiernos. Como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos. ¡Epa! De naciones reunidas. De naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Verso 5. Tome nota de esto. Vienen de lejanas tierras. Sí, capaz que viene de allá del Polo Norte. No. Vienen de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de ira para destruir la tierra. ¿De dónde vienen? De lo postrero de los cielos. De lo postrero de los cielos. Multitudes. Y Job le hablaba de la Osa Mayor. O sea que no podemos negar la evidencia que está en las Escrituras. Por más que le busquemos, por más que le diga que esto y que el otro. Ah, lo que usted cree en los extraterrestres. Sí. ¿Y qué es un extraterrestre? ¿Acaso la luna es terrestre? ¿Sabes lo que es lo extraterrestre? Todo lo que no es terrestre o que no habita en esta tierra. Simple. Simple. A ver, ¿qué es lo que quiere encontrar en eso? ¿Qué tanto miedo, ni misticismo y tanto temor le da? No terrestre. Bien. Vamos a la explicación que Jesús da de esta parábola. Para que no diga que le estoy mintiendo o chamullando o no sé. Verso 36 de Mateo 13. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y acá viene la explicación de Jesús de esa parábola. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Jesús? No solo es Jesús, sino todo el código genético hombre que siembra semilla. Lamentablemente nosotros sembramos una semilla, pero nace contaminada porque ya nace en pecado. Pero hay una parte en la que no nacen, que no nacen en pecado ni se enteran que están acá, de lo que sucede acá. Lo que es el tercer cielo. Es el Hijo del Hombre. El campo donde se sembró esa semilla es el mundo. Hagamos un corchete. ¿Cómo es? ¿Abrimos corchete? El mundo. Etimología de la palabra mundo. Griego koiné. Lengua popular o helena en la que se escribió el Nuevo Testamento. Mundo. ¿Qué significa mundo? Cosmon. Epa. ¿No me cree? Busca un diccionario interlineal del Nuevo Testamento griego koiné y va esta palabra que tradujeron como mundo es cosmon. Epa.
A ver, vamos de nuevo ahora para aclararlo. Dice, el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla. Esa semilla que se sembró en el campo, que la sembró el Hijo del Hombre, ¿dónde es? Es en el cosmos. Y el cosmos, ¿sabe qué es? El universo. ¿Qué le pasó? Se la di en la pera, ¿no? Diría antes, chupate esa mandarina. Escuche, el campo donde se sembró esa buena semilla antes de la rebelión es el cosmos, es el universo. La buena semilla, escuche, son los hijos de ese reino, porque eran buenas semillas, no tenían maldad, no tenían enfermedades, no se morían. No se mataban los unos a los otros, armonía, amor. El Hijo del Hombre siembra la buena semilla, el campo, el universo o el cosmos, la buena semilla, los hijos del reino. Ese reino o ese cosmos estaba plagado, lleno de habitantes, sin maldad. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ese enemigo hombre que la sembró, verso 39, es el diablo, que obró como la serpiente, que obró como la levadura, como lo define las escrituras. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. ¿Cuándo comenzó este siglo? No estamos otra vez lo claro, no hablamos. Cuando Jesús dice es el fin del siglo, la palabra siglo es aeón en griego. ¿Sabe qué es un aeón? Por los aeones de los aeones. Cuando dice, es un tiempo que tiene un comienzo y tiene un fin, pero es un tiempo indeterminado. Es un tiempo indeterminado. Así como Yom, en hebreo, que usted ve el primer día, segundo día, tercer día en Génesis, son tiempos indeterminados. No hace un día diurno a 24 horas. Es más, déjeme decirle que el día diurno de 24 horas hace simplemente referencia a los habitantes de este planeta. Porque es lo que tarda y se divide, bueno, la rotación en el Sol y después la rotación de la Tierra. Acá nada más. Andate a otro planeta dentro de nuestro sistema solar y decime si tiene la misma cantidad de horas. No. Entonces no tenemos que hacernos los místicos ni nada por el estilo. Es tratar de comprender la información que escrita está y en sus idiomas fuentes. ¿Por qué todo lo queremos espiritualizar y hacerlo místico? Ay, no, es sencillo, es simple, no hay que enredarse. La información está. Presta atención. El enemigo hombre que la sembró fue el diablo. La ciega es el fin de este siglo. Este siglo empezó con la rebelión y va a terminar con esta ciega. ¿Con qué ciega? Y los segadores son los mensajeros. O sea, es una entidad que va a venir. Los segadores. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Va a ser terrorífico, como lo que leíamos recién en Isaías. Vienen de lejanas tierras Jehová y sus instrumentos de ira para quemar y asolar todo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles o mensajeros, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, recién ahí, cuando se termine este tema de la rebelión, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Llegaron unos mensajitos a mi WhatsApp.
lo voy a compartir. Bendiciones, pastor. Acá firmes como rula estatua. Escuchando con la familia. Gracias por las enseñanzas. Abrazo grande. Mario, Dios te bendiga. Un saludo a Marcela, a las chicas, a todos. Gracias por estar, por acompañar y estar ahí siempre. Tenemos que entender y comprender, estimados hermanos, que hay una gran rebelión. A nosotros nos tocó nacer de este lado de la rebelión. Nacimos acá, como hay gente que nace, sin niños que nacen en dos países en guerra, en conflicto, y viven atrocidades. Bueno, a nosotros nos tocó de este lado. Hay un plan de salvación al cual se nos informa y se nos comunica, y quien propone esa salvación es Yeshua, Jesús. Y está en nosotros entender y comprender de qué va esa salvación. ¿Por qué me tengo que salvar? ¿De qué me tengo que salvar? ¿Por qué? ¿Quién la...? Sí, Jesús salva, pero ¿de qué me salva? ¿Y de quiénes? ¿Y de qué? Está en usted en discernir, en escudriñar y ver, porque estas cosas no las digo yo, están en las Escrituras y fueron palabras de Jesús, hablando de lo que sucede. Y como la clase pasada hablábamos, Jesús nunca tuvo que haber venido a morir. Pero sin embargo, por causa de la rebelión y por amor a nosotros, fue introducido. Y vino y pagó un precio, un alto precio con su sangre. Precio que estableció el imperio. Porque lo querían muerto. Porque la rebelión se gestó en este planeta que pertenecía al reino de los cielos. Y se gestó en plenos preparativos cuando se estaba preparando para que Jesús viniese. ¿Usted por qué piensa que Jesús tuvo y vino en este planeta Tierra y no en otros lugares? ¿Por qué Jesús vino y murió acá? Porque esta era su morada. Porque estaba destinado a venir y fue acondicionada esta morada, donde había tronos, dominios y principados, preparando toda esta morada para el venimiento del hermano mayor. Y en esa preparación es donde se gesta lo que nosotros conocemos como la rebelión. Ya a modo de cerrar, simplemente quería decirle que la información, tal vez usted se sienta muy identificado con esto o haga un repaso en su mente y va a ver cómo está la situación actual dentro del pueblo evangélico. La información que aporta, en este caso Satán, justamente es como la cizaña. Suele presentarse como verdad. Es fácil que alguien la coma y la digiera. Cualquiera lo puede hacer, creyendo que es trigo, que es un alimento que proporciona Dios o el Altísimo. Pero los resultados demuestran que lo que digirió no fue un trigo, sino un veneno que está totalmente contaminado. Eso lo vemos hoy en la actualidad. Porque también Satán utiliza la verdad, pero con otras intenciones. Es más, cuando fue a Eva, no le fue con mentira, le fue con una verdad, para inducirla y hacerla que entre en un error. Así que, más que bendecido de que haya estado del otro lado acompañándome en estas 2 horas, hemos cumplido, hemos compartido el tema de las parábolas, de lo que era antes de la rebelión, lo que sucedió y lo que sucede por causa de la rebelión y quién lo generó. Pero esta información, gracias a Dios, es Jesús quien la comparte y nos cuenta y nos trae luz con respecto a nuestra vida, para que entendamos y comprendamos y tengamos la oportunidad de escapar de esto que nos asedia. Shalom, Dios me los bendiga a todos.